Es un verdadero honor. Eh, Todo partió por una conversación con Claudio y me dijo, ¿por qué no hacemos algo con estos tremendos próceres de la historieta chilena en FIC Santiago? Y bueno, ¿qué me hubieran dicho? Upa chalupa, no había nada más que hacer. Así que para nosotros es un honor tenerlos acá en FIC Santiago. Sin ustedes, nosotros no podríamos estar aquí haciendo este evento. Estamos todos arriba de las espaldas de ustedes, fueron los que iniciaron todo esto. Así que nada, yo le doy las gracias a Claudio, le doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y bueno, nada más, dejarlo en esta tremenda charla y un fuerte aplauso para los tres. Claudio. Muchas gracias, Cristian, a nombre de Acción Comics. Además de darle las gracias por estar acá y la bienvenida en este frío domingo. Le doy las gracias a Cristian por abrir el espacio a la historieta histórica de Chile. De repente uno se olvida y piensa que estas cosas partieron ayer o que partieron en los 90. Chile es un país que tiene una historia historietística riquísima, con una larga tradición, con muchas cosas que se han hecho antes. Y de repente tender este pequeño puente a las nuevas generaciones, mostrarles lo que hacía antes y tener la posibilidad de que ellos conversen con autores como Juan Francisco y Germán, para nosotros y para mí especialmente es un lujo. Así que muchas gracias por el espacio, Cristian. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí esta mañana, especialmente a la gente que vino de todo Chile a ver a don Germán. Su familia se hizo presente de manera masiva, así que los agradecemos también. Y esto, más que una charla formal, va a ser una conversación. Yo he conversado con los dos, la verdad. He tenido la oportunidad de recabar ciertas anécdotas que ustedes han venido contando, y un poco la idea hoy día es compartir esas anécdotas también con el resto de la gente. Yo preparé una pequeña presentación como que sirve de apoyo. Me robé una página del libro de Moisés Jasón que están vendiéndolo fuera, además. Porque cuando hablamos de historieta en Chile es imposible no hablar de lo que sucedió acá en los años 60, a partir del año 62, cuando Zig Zag hace un trato con Disney y empieza a publicar sus títulos, y por allá por el año ya 65 ya eran un montón de historietas las que se estaban haciendo en Chile. Eran más de 20 títulos. Y esos títulos, digamos, no se hacían solos. Cuando hablamos de historieta y cuando hablamos de los 20 títulos y la tremenda cantidad de cosas que se hicieron acá, es loco pensarlo hoy día. Para una persona que hace historieta hoy día, hablar de vender 90.000 copias, hablar de vender 120.000 copias, es imposible, es casi absurdo. Eso es lo que pasaba en esa época, cuando la historieta estaba en la casa de todo el mundo. Esas historietas obviamente no se hacían solas, detrás de ellas había un equipo de gente que iba todos los días a trabajar a lo que era su trabajo en esa época, que era una oficina con dibujantes, con coloristas, con gente que hacía las letras, etcétera. Hoy día, en que no tenemos industria, en que tenemos pequeños emprendimientos, es imposible pensar en eso. La idea hoy día es un poco de hablar de esa época, de la época de Zig Zag, y contar un poco cómo era trabajar en Zig Zag, cómo era un día, cómo llegaron ustedes a trabajar ahí y cuál es un poco la experiencia de esos años. Estoy aquí con Juan Francisco Jara, dibujante, co-creador de Magua, de Jungla, dibujó en Doctor Mortis, dibujó para El Intocable, dibujó El Manque también, hombre, hijo ilustre de Cauquenes, pintor, escultor y también poeta, dicen por ahí. Y con calle propia en Cauquenes, es verdad. Juan Francisco, ¿cómo llegas tú de carabinero de Cauquenes a dibujante de Zig Zag? Voy a empezar diciendo que yo no tenía idea que había nacido dibujante. En mi casa nacieron varios artistas, porque vengo de una familia numerosa, un familión que antes no se podía controlar, y venían porque Dios los daba a los hijos, según mi mamá. Bueno, el tema está en que cuando yo nací, seguramente nací con un lápiz en la mano, porque venía de la cuna ya rayando como fuera. Me acuerdo que andaba con un carbón dibujando en el suelo. Y después, cuando me tocó ingresar al colegio, a la edad de 7 años en ese tiempo, me gustó tanto el colegio, tanto, que me repetí el primer año. Y eso fue fabuloso porque la historia lo va llevando a uno, y tuve la suerte de quedar con una profesora muy linda,
muy bonita, recién egresada, que tomaba el curso. Ella fue la que descubrió en mí el talento de esta persona que se estaba repitiendo el curso. Y me puso a dibujar sobre una mesa ahí que para mí me quedaba grande, y tuve que arrimar la silla y estar hincado haciendo un dibujito que me encargó, y lo más difícil que es hacer un retrato. Yo no tenía idea que era más difícil dibujar en ese tiempo, o un perro, o un gato, qué sé yo. Yo dibujaba de todo, sin saber. Bueno, ¿entiendes? Yo soy el último, bueno, el penúltimo de una familia de 11 hermanos. Ya había nacido ya un músico, que se fue lamentablemente por esta situación de atraso, digamos, llamémoslo de esa manera. En cuanto a la medicina, se enfermó a los 16 años y se fue. Él era un músico, sabía tocar el acordeón en forma espontánea. Luego hubo otro que también se fue, no tan, me alargo mucho. No, vamos recién en sus 7 años y tenemos 1 hora. Yo creo que perdone, vamos a tener que dar un pequeño salto en algún momento. Le invito a que ponga el micrófono un poco más cerca, sí, Juan Francisco. Eso. claro, voy a hacer más, voy a ir a la historia en forma más sustancial. Yo me suena una historia buena a usted en que usted estaba haciendo una ronda de carabineros Sí, ayúdame un poco. y ve pasar a 2 personas corriendo. Claro, eso fue muy divertido y me gusta contarlo, pero de una forma más cómica, diría yo. Adelante, ¿no es cierto? por Porque favor. si esas personas estuvieran aquí, saldrían a pegarme. Probablemente. Era como las 4 de la mañana y yo andaba en una ronda, pero como yo no era más antiguo que la otra persona que yo acompañaba, porque andaba yo, era un chiporro y andaba aprendiendo el servicio. Chiporros son los carabineros cuando están empezando, Cuando son por si muy acaso. jóvenes. Tenía 21 años. Entonces le dije, mira, déjame a mí, que allá vienen 2 gallos corriendo por la calle República y a esta hora, oye, uno viene sin camisa y el otro viene con, digamos, con una chaqueta, alcanzándolo. Vamos a ver qué es lo que andan haciendo, déjame a mí. Y nos escondimos detrás de un árbol, que hay grandes árboles ahí en esa avenida, y cuando allá iba pasando, pasó uno sin camisa y curiosamente el otro venía ya más cerca, salgo yo y le digo, señor, alto ahí, y le pido los documentos. Y él dice, sí, mi cabo, no se preocupen, yo soy uno de los pocos dibujantes que hay en Chile. Ah, sí, yo abrí así la pepa porque yo leía en ese tiempo el OK, el Fausto, varias cosas. Entonces conocía de nombre a estos personajes. Y yo dije, usted, soy Romero, me dijo. Ah, usted es Romero. Ah. Y el que va para allá me dijo, es Igor. Ah, también, de mi familia, pues le dije. Igor era el que andaba sin camisa. Sin camisa. Entonces yo voy, me dijo, porque él se tomó unos traguitos y se le pasa la mano una vez y se sacó la chaqueta y salió corriendo, me dijo, no, en sus locuras, y yo quiero alcanzarlo para que entregarle la chaqueta y llevarlo a la casa. Allá le dije yo, pero encantadísimo, le dije yo, así es que llámelo, po. Y lo llamó, po. Igor no quiso, po. No se acercó para nada, porque cree que lo iba a quedar preso. Bueno, el tema está en que para mí este fue el comienzo y me cambió la vida. Yo de alguna manera iba a llegar a Zigzag porque como conocía a Ribano. Ribano también se fijó en mí, no sé si lo ubican al Paco Ribano. ¿Alguien? Luis Ribano. Luis Ribano, que era con Ribano. quien estaba haciendo la ronda en ese momento. Es que le decían, Juan claro, Francisco. que le decían Paco Ribano. Pero yo salí en otras ocasiones, digamos, a hacer rondas con él. Bueno, pero no me voy a distraer en eso. Entonces, digamos, después me hizo una entrevista. Y me llevó, me dijo, acompáñame, me dijo, pero yo todavía, como a ti te gusta el dibujo, me dijo, a mí me interesa el arte. Él vendía hojas de poesía en ese tiempo. Como carabineros. Como carabinero, sí, y tenía 6 años ya en Han el cambiado servicio, los cuando yo carabineros. tenía 1. Oye, y salíamos con corbata, cuando yo salí del curso de carabineros salí con corbata, que es una nueva orden. Ya, el asunto es que me llevó a Zigzag. Me llevó a Zigzag, pero ya esto que estoy relatando fue anterior. Y ahí conocí yo cómo hacían la historieta, ya estaba Arangui.
el que retocaba las cosas ahí. Y esa fue la manera en que llegué. Entonces Romero me dijo, aquí está mi teléfono, me dijo, visítame cuando tú quieras. Y ¿cuándo toma usted la decisión de decir, sabes que yo en realidad no quiero ser carabinero, quiero dibujar? Y quiero dibujar además Claro. estas historietas que estaban iban a empezar a salir, todavía no salían. Es que yo me metí a carabinero, primero servicio militar, después carabinero, con la intención de venirme a Santiago e irme a Bellas Artes. Esa era mi intención. Un camino claro, y carabinero curioso. Era la carrera de carabinero, nunca pensé hacerla, ¿entiendes? Pero sí estoy orgulloso de haber pasado por carabinero, porque ahora me conoce toda la institución, he hecho cuadros para la Dirección General de Carabineros, y como la Fuerza Aérea también, y el Ejército, todos me conocen. Gracias a Dios, soy, digamos, el ganador del Bernardo Higgins del año 78, después que salí de la historieta, y me gané a todos los pintores chilenos, tuve la suerte, y bueno, la suerte, por supuesto. Ahora ese cuadro está en todo el mundo, en todas las embajadas que tiene Chile a través del mundo está, y lo han hecho en estampilla en Guatemala y en Nicaragua. El famoso cuadro de Bernardo De Higgins Bernardo cuando Higgins. recortaba en Icarito era de Juan Francisco Jara. Más rato lo pueden ir a ver ahí cuando yo esté Así es. instalado. ¿Y en qué momento usted dice, ya, yo dejo de ser carabinero, me dedico a esto? Esto estamos hablando del año 65. Romero me dijo, mira, yo, claro, exactamente, no, el 62, el 64. 64. El Todavía no 64. salían las revistas a la calle. No, si no había nada, había solamente el Fausto, el Peneca, el Simbad y el OK. Perfecto, que eran historietas. Exactamente. Entonces, yo le dije, mira, a mí me interesa dibujar, aprender, no me paguen nada, yo te puedo ayudar en lo que tú me mandes, le dije a Romero, pero yo siempre lo traté, señor Romero, todo el tiempo, toda la vida lo traté como el señor Romero, porque para mí era como haber llegado a Hollywood, Sí, ¿me perfecto. entiendes? En ese tiempo. El sueño del Cuando pibe. salía, el ecrán, y que estaba muy informado de lo que pasaba en Hollywood a través de una revista. O sea, trabajar en ese minuto con Zigzag era un lujo. Sí, claro. ¿Cuántos dibujantes, cuando usted llega en esta primera instancia, cuántos dibujantes había en Zigzag o todavía estaban empezando a...? Mira, había, ya no estaba Coré. Ya, perfecto. No estaba tampoco, que yo quería conocer a Elena Poirier. Tú la ubicas de más, ¿no es cierto? Se fue a Europa y no volvió más. Bueno, el tema es que pregunté yo al tiro por esos artistas, porque me gustaba ver los dibujos. Y Corea había ya 4 años ya que ya no estaba Claro. en estas latitudes. Y me puse a trabajar con ellos cada vez que podía. Tenía Franco y iba combinando, me iba a Bellas Artes, que trabajé un año ahí haciendo O sea, bocetos. usted era carabinero y dibujante. Como carabinero y a todos lados, porque el carabinero no paga pasaje. Entonces, era una gran cosa. Bien ahí, Juan Sí, Francisco. pues, Muy bien. Sí. Bueno, el tema está en que no cobré nada y solamente ofrecí mi ayuda. Y en eso estaba. Que es como se hace el por un cómico hoy buen día, tiempo. de hecho. Ah, sí. Sin cobrar. Oye, claro, y yo era soltero, así que tenía poco gasto. Y en una oportunidad me dijo Romero, oye, me dijo, vas a tener que retirarte de la institución, me dijo, porque se viene un proyecto fabuloso, muy grande de historieta, y vamos a necesitar mucha gente. Así que, ¿cuándo puedes retirarte? Oye, tan rápido, le dije yo, dime, ¿cuándo necesitas que yo esté acá? Bueno, puede ser mañana mismo, me dijo. Ya, pues, le dije yo, y yo creo que vamos a tener que hacerlo luego, me dijo, mira, mañana, o sea, el lunes, juntémonos, yo te ayudo a buscar una piecita acá, por aquí cerca de la empresa, me dijo, y tú pides la hoja mientras tanto. Y yo inmediatamente el otro día ya estaba pidiendo el retiro. Empezó a pagar en la micro, digamos. Claro, ahí ya empecé a pagar pasaje. Pero no pasaba porque no pagaba pasaje para irme al trabajo. Bueno, el hecho es que me contrataron inmediatamente. Increíble. Y esa época es cuando se empieza a armar el equipo en Zigzag. ¿Y en qué momento usted recibe el encargo, este primer guión de Juan Marino, y le dicen, vamos a hacer una revista que se llama Jungla, que tiene 2 personajes, Sí. que uno es Magua y otro es El Undí? O sea, ¿Cuándo recibe ese encargo? no, es que yo ya era profesional cuando recibo esos encargos, porque empecé a colaborar yo con Romero cuando se estaban recién haciendo las primeras investigaciones de poder trabajar las revistas de Walt Disney.
Entonces él recibió el encargo de hacer un Spinny Martin, no sé si alguien ubica esa revista. Poca gente, ve hay uno, sí. Claro, ves que es verdad. Y me tocó dibujar ahí ya en forma más profesional. Entonces él le pasaba la tinta como era el maestro, yo no tenía idea de lo que era la línea. Y yo, pero muy observador, fui aprendiendo en la medida en que miraba, porque yo miraba mucho cómo dibujaban ahí. Y ahí ya pensé en algo más serio, ¿me entiendes? Y de ahí ese fue el hilito que llevó a poder hacer negocios con Walt Disney y dibujar el zorro. Perfecto, claro. Y luego ya se extendió. Y bueno, pasarían una semanita y me dijo, este gallo, hay un proyecto enorme. Mi maestro en realidad, porque yo todavía lo admiro. Y siempre lo seguiré admirando, eso se queda en la piel. Usted conoció a Juan Marino. ¿Cómo se daba el trabajo en esa época, en un contexto en que usted llegaba y en el fondo dibujar historietas era la pega? Y con un grupo de gente que estaba todo el mundo dibujando, no sé si tenía un jefe así que le dijera, oye, esto está mal, esto está bien. ¿Cómo operaba? ¿Cómo era trabajar o cómo era un día en zigzag en el fondo? Sí, pero no estaba todo el mundo dibujando, la gente fue llegando de a poco. Unos 2 o 3 estábamos metidos ahí y después se empezó, digamos, a dar el dato, la gente fue llegando de a poco, ¿me entiendes? Porque cuando yo tenía 6 años de trabajo todavía seguían llegando gente. Perfecto. Había tanto trabajo que dice la leyenda que el que pasaba a mirar Claro. y decía un Entonces, bonito que adentro claro, trabajando. Juan Marino empezó, no tengo, el año no lo tengo claro, pero yo ya era un profesional cuando me encargaron a mí que hiciera también el doctor Morty a través de la Perfecto, sí. empresa, ¿me entiendes? Y yo no conocía a Juan Marino, conocía los argumentos nomás. Le llegaba Juan los Marino guiones. Yo lo vine a conocer cuando ya se estaba terminando este trabajo y Juan Marino se acercó a mí para que yo le hiciera trabajos extra, ¿me entiendes? Porque a él ya lo cortaron también por temas políticos, digamos, argumentales. Es que eso es toda una historia aparte, toda una historia aparte. Entonces, después cuando yo empecé a trabajar en forma, digamos, de particular con él, ahí yo lo conocí. Y lo conoció más. Claro, pero él se dirigió a mí para que yo le hiciera los argumentos y hay una historia que no quiero ni contar. Ahí Por eso le dice 2 números nomás. Cuando usted le pasan este encargo inicialmente, la revista Jungla, que muchos la conocerán, si no la pueden ver algunos ejemplares afuera, tenía 2 personajes. El Undí pasó rápidamente al olvido porque parece que la popularidad de Magua alcanzó, bueno, fue una de las revistas más longevas, digamos, de todas las, pasó por Kimantú, que sí se mantuvo. ¿El diseño de Magua de dónde viene? ¿Cuál es la inspiración ahí? ¿Hay alguna referencia? ¿Las indicaciones de Juan Marino en los guiones eran precisas respecto de cómo tenía que verse? ¿O fue más bien algo que se le ocurrió a usted? Y por además, estamos hablando de 32 páginas que se hacían cada 15 días, por lo tanto es muchísimo trabajo y probablemente el tiempo para hacerlo era bastante corto. A ver, me dieron ese cargo, me sentí muy orgulloso por ello, y para crear los personajes. Pero yo no conocía a Juan Marino. Yo hacía las historietas de él por encargo de la empresa. Claro, llegaba a y él los no guiones. llegaba nunca a conversar con él, que sería lo ideal, conversar con, Sí, claro. con el artista. Pero igual yo hacía esos trabajos y así me llegaban diferentes cosas. Cuando de repente me llegó de Magua, también de Juan Marino, que era un gran argumentista, muy creativo. Creador Y del a mí Doctor me Mortis gustó, para la gente que no lo claro, conoce. y me gustó a mí su relato y cómo iba explicando la historia. Y se me hizo muy fácil hacer la historieta esa. ¿Tuvo alguna referencia? Sí. ¿De dónde dibujar la selva? ¿De dónde imaginar Es que los jaguares? Mira, es que yo desde chico me gustaban también las películas de Tarzán. Entonces eso me dio a mí una gran facilidad por el gusto por la selva. ¿Ah? Porque todos queríamos imitar a Tarzán y tener el físico de él. Como empezó a ocurrir después cuando yo hice la Magua, con las mujeres, por las mujeres querían tener ¿cuánto es las medidas de la Magua? ¿Había alguna mujer, eso no le he preguntado nunca, ¿hay alguna Claro. mujer que usted conociera en la época que dijera, mira, está inspirada en tal persona? Es mi señora. Es mi señora. Qué bien, Es qué mi bien. señora. Aplauso para Juan Francisco Jara. Muy bien ahí, muy bien ahí. Sí, es la verdad, No es que yo esté inventando. Yo le creo, eso Juan es la Francisco, verdad. yo le creo. Ella tenía unas medidas espectaculares que me dejó
queda atrapado, ¿verdad? El amor atrapado. En esa selva de amor. Claro, exactamente. Y eso evitó que me fuera a España, porque yo estaba haciendo trámites ya para... ¿Cómo ir a era España. la disposición? ¿Usted se sentaba en su puesto? ¿Quién estaba atrás? ¿Quién estaba adelante? Porque ¿cuánta gente A era la ver, que trabajaba en tengo el esa...? honor de decir que trabajé con los maestros yo. Que Mario Igor, Abel Romero. Mario Igor estaba Pero en el pupitre de atrás. claro, pero me hice más amigo yo de Abel Romero. Porque, que me disculpe Mario Igor, pero él tenía un genio muy especial, en todo sentido. Y además que no quiso venir cuando lo estábamos llamando, yo era uniformado. Ah, quedó eso, ese... No tengo idea, pero queda el respeto, ¿ah? Queda el respeto. A mí me tiraban mucha talla por ser carabinero, porque yo iba a trabajar como carabinero, hasta mientras yo les ayudaba a ellos, y ya después cuando me dijeron que me saliera, bueno, se me quedó el uniforme en la mente, sí, en la piel, y yo lo agradezco. Y carabinero ya, digamos, me ubica. ¿Qué le pasa a usted cuando ve que hasta el día de hoy Magua es un personaje dentro del universo de la historieta chilena que probablemente no es tan amplio, pero que es un personaje que marcó época? Yo diría de los personajes probablemente uno de los más populares. ¿Qué le pasa a usted así como cuando la gente todavía de repente le comenta? Mira, cuando fuimos dibujantes de historieta, no tuvimos ni una palabra de aliento, una entrevista, nada, por lo menos a mí, me recuerdo haberlo tenido, ¿me entiendes? Salí yo de ese tema, con estos problemas, digamos, de gobierno, que se cerraron las puertas, ¿ah? Y yo dije, bueno, yo apago la luz, ¿ah? Para irme a hacer otra cosa, pero yo ya venía pintando de cuando era carabinero. Yo me instalaba en el patio de carabineros a pintar ahí, y de repente me llegaban unos piedazos por ahí, producto de las cosas de la vida humana. Entonces yo decía, debe ser importante lo que hago, porque está generando ciertas emociones. ¿Cómo se hacía? ¿Cuánto se demoraba en hacer una portada como la que tenemos acá en la pantalla? Usted me comentaba que estas portadas se hacían en témpera. Mira, cuando yo trabajé en Zigzag y vi las portadas que llegaban de afuera, con una tremenda técnica, quise aprender esas técnicas yo. Y gracias a Dios he tenido la habilidad de ir renovándome, como se dice ahora, reinventándome, sin saber esa expresión. Yo creo que desde que soy cabro chico me fui reinventando, porque eso no es que uno quiera hacerlo y tomar la disposición, no, se va dando solo. Y por eso también pude hacer 6 estilos distintos, cosa que los dibujantes a ti te contan, no salen de su estilo. Bueno, de hecho aquí estamos viendo una de las primeras páginas de Magua que tiene la particularidad que tiene un achurado bastante particular. En un principio usted hacía un estilo que era recargado en detalle, y me imagino que con el tiempo se fue dando cuenta que había que ahorrar un poco del detalle para privilegiar también la cantidad de páginas que había que entregar. Exactamente. Como las páginas tenían un precio iguales para todo, y habían gente como los maestros, porque con una gran calidad, y igual le pagaban lo mismo, eso te consta a ti. No había un privilegio de pagarle más a los que podían dibujar mejor. Eso es importante. Entonces, ¿Era horizontal la organización ahí? ¿Eran todos por igual? ¿No había un jefe respecto de otro? ¿No había un orden en ese sentido? Bueno, el jefe era solamente, creo yo, para repartir la goma y el lápiz. Y los papeles los comprábamos nosotros. Pero no jefe artista, un jefe de arte, como se usa, por ejemplo, en una publicidad, y que estuviera ahí, digamos, corrigiendo algunas cosas o parando alguna cosa, decir, no, esto hay que cambiarlo, qué sé yo. No existía. Perfecto. Bueno, aquí estamos viendo algunas muestras de... Estos son detalles, de repente uno las mira y piensa que son ilustraciones, y esto es parte de la pega de Juan Francisco del día, digamos, y son solamente viñetas que de repente a mí me gustaba mucho rescatar por la cantidad de detalle que tenía en esa época, y porque además estamos hablando de un producto que es un producto industrial al final. Esto se hacía para ser publicado en revistas y se hacía rápidamente porque había que pasar a la página siguiente además, por lo tanto tampoco se le podía dedicar demasiado tiempo. Usted estaba ahí ya trabajando cuando de repente llega un joven egresado de Ingeniería Química de la Católica, que tiene la particularidad y la gracia de además dominar el inglés.
y llega a pedir trabajo o a ver qué se podía hacer. ¿Cómo fue? ¿Se acuerda del momento en que llega También Germán llegó Gabler a mi ahí? mesa, yo me caché correo con eso, ¿eh? Llegó a mi mesa, Lolito, y de muy buena presencia, y todavía le queda. Así es. ¿Se acuerda del momento en que llegó Germán Gabler Bueno, entonces? este lo puede relatar él. Germán, ¿cómo fue esta llegada a Zigzag de usted? ¿De dónde venía? ¿Estudiante o ya ingeniero? ¿Llegó como ingeniero o como estudiante de ingeniero? A ver, estaba en ese momento en cuarto año de la universidad. Y mi hermano, que tocaba en un grupo de jazz, era amigo de Jorge Carballo, Jorcar, que es un gran dibujante chileno cómico y de publicidad. Y Jorge me dijo que estaban necesitando dibujantes en Zigzag, porque se estaba estructurando un departamento de historieta, digamos, con mayor volumen. Así que yo hice unas muestras, porque hacía años que no dibujaba. Yo partí dibujando como a los 5 años más o menos, y siempre lo que hice fueron historietas. Yo hacía revistas en mi casa que las circulaban en la familia, y claro, yo podía dibujar otras cosas, pero para mí siempre lo importante era dibujar historietas y crear mis propias aventuras. Bueno, Jorge me presentó en ese momento a Temo Lobo, que tenía la revista Rocket. Perfecto, la primera revista de ciencia Claro. ficción que se hizo acá en Los dibujos Chile. míos obviamente le faltaba porque yo llevaba años sin dibujar. Pero Temo notó en las muestras que había presentado que yo había compuesto una historia. Entonces me preguntó, me dijo, ¿tú puedes hacer guiones? Sí, le dije yo, porque bueno, era fanático yo de la ciencia ficción, había leído Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, etcétera, todo, Isaac Asimov, Arthur Clarke. Entonces hice unos guiones y se los llevé y le gustaron. Y empecé a trabajar primero como guionista para Rocket. Pero andando el tiempo, Temo me dijo, mira, tráeme unos dibujos a lápiz y yo los paso a tinta. Así que hice una historieta. A Temo le gustaron, digamos, los dibujos, le faltaba bastante, obviamente, y él los pasó a tinta. Y se publicaron, creo que 3 o 4 historietas que hice junto con Temo Lobo. Paralelamente apareció Gilberto Urzurrún, que en ese momento estaba preparando la edición de 2 revistas, una que se llamaba Sueños Maravillosos y la otra Mundo Fabuloso, que fueron de las primeras revistas que sacó Zigzag, que no pertenecían, digamos, al grupo Disney, qué sé. Claro. Y empecé yo a dibujar algunas cosas en Mundo Maravilloso y Sueños Fabulosos, pero básicamente hacer guiones. Yo hacía del orden de 3 a 4 guiones semanales, Que es harto. guiones cortos, de 8 páginas, 10 páginas. Por ejemplo, los mitos de la mesa redonda, toda la mitología de los vikingos, cosas de las 1001 noches, que también hizo un personaje que se llamaba el mago de Bagdad. Y de ahí, una vez que desaparecieron las revistas me tocó en forma anecdótica, Gilberto Urzurrún me pasó una vez una historieta que había dibujado Juan Francisco. Era una historieta, me acuerdo, de unos mapuches con unos españoles en la época de la conquista. Y me dijo, pasa la tinta. Y yo la verdad que no tenía en ese momento la preparación como para pasar a tinta los dibujos de Francisco. Y lo hice lo mejor que pude, pero fue un desastre. Él me perdonó la vida. Mira, Claro, yo no me recuerdo. no sé, de eso. menos mal. ¿No se recuerda de eso o que le haya perdonado la vida? Claro, Como tú quieras. claro. Menos mal, pero con el tiempo, bueno, fui afirmando la mano, me empezaron a entregar guiones de historietas del oeste. Entonces empecé a dibujar el Sheriff de los Milagros para Jinete Fantasma, después empecé a hacer Fly Bertie, El Mortero Básicamente estuve un par de años haciendo historietas de cowboy. ¿Y en qué momento llegan con el encargo y le dicen, Germán, tenemos este proyecto, hemos adquirido la licencia de 007 James Bond y usted es el elegido? Claro, yo calculo que fue más o menos debe haber sido el año 67. Hay que decir que James Bond es la revista, es probablemente la segunda revista más vendida de la época después de Tío Rico. de Estamos Tío hablando Rico. de unos 90.000 ejemplares. 90.000 ejemplares editados. Me llamó Elisa Serrano, que era la directora del departamento de historieta, y me dijo, mire Germán, nosotros hemos comprado los derechos para la James Bond, y me dijo, yo sé que usted sabe inglés, hay solamente había 3 libros traducidos en esa época, que era El Doctor No, De Rusia con Amor y Goldfinger, y las otras 10 novelas de James Bond estaban en inglés.
Entonces me dijo, ¿usted puede traducirla? Sí, señora Elisa, claro. Y fui a la librería Ivens en Santiago y compré una caja que venía con las 13 novelas. Y de ahí empezamos a desarrollar Jane Bond. Al principio me costó bastante dar la cara del personaje. Y la primera historieta la hizo Hernán Girón. Perfecto. Después, con el tiempo, fui tomando yo la historieta y prácticamente hacía una al mes y la otra la hacía o Abel Romero o Hernán Girón, qué sé yo. Cuando se acabaron los guiones, debe haber sido en el número 13 o 14 más o menos, porque Goldfinger creo que fue la única que hizo Gustavo Arenas y la hizo como en 2 capítulos. Después todos los guiones hasta llegar al número 59 los hice yo. Y eso partió a propósito de haber leído harto ya, saber cómo para dónde ir el personaje, entender el estilo y empezar a generar con toda la confianza. Yo había leído en ese tiempo, Jane Bond había aparecido primero en el OK, Claro. dibujada por un inglés. A mí me gustaba, yo había leído, bueno, yo siempre fui un lector, mi hermano, Guillermo mayor que yo, me metió en la lectura. Él era un lector pero fanático, y yo creo que nos leíamos en verano 3, 4 libros diarios, de estos libros chicos. Entonces yo había leído una cantidad impresionante de novelas de todo tipo, de cowboy, de misterio, sobre todo, por ejemplo, cosas de Ellery Queen, Arthur Conan Doyle, todo lo que... Entonces tenía más o menos la facilidad como para ir inventando historias de misterio, de espionaje. Así que, bueno, no me costó tanto hacer los guiones. Y el número último fue el número 59, que fue cuando la revista se terminó por el cambio que hubo pasó Zigzag a llamarse Kimantú. El cambio de administración. Claro, y James Bond fue catalogada como revista fascista y se terminó. ¿Había algún feedback de afuera? Así como los ingleses decían, oye, es tan buena o es tan mala o no se parece, o que no había ningún... ¿Era libertad total para hacer lo que quisieran con el personaje? Claro, nunca yo recibí ninguna instrucción para que el guión tuviera alguna tendencia de uno u otro sentido, sino que yo había así captado el espíritu, ¿no es cierto?, que tenía Ian Fleming ¿Y los ingleses no decían nada? No, nada, no, nunca hubo... Bueno, la revista se vendía bien, me imagino que ellos recibían su royalty, así que no tenían nada que quejarse. Les pagaban por su silencio. Yo supe después que la revista se publicaba en toda América Latina, porque me tocó una vez ver un periódico de Panamá que estaba en Zigzag, y dentro venía un James Bond de regalo, digamos, junto, que lo había hecho yo con la portada, que bueno, nosotros no teníamos idea que la empresa hacía estos negocios, pero bueno, no sacaba nada con reclamarlo. Estábamos conversando hace un rato respecto de cómo era el día en Zigzag y a qué hora llegaban los dibujantes. ¿Lo puedo comentar? Porque me llamó mucho la atención y habla un poco de cómo era la manera y cómo eran los distintos caracteres de cada una de las personas que trabajan ahí en esa época. Claro, en un momento se creó un departamento de freelance que estaba separado del departamento de historieta donde trabajaba Juan Francisco. En ese departamento habíamos 9 dibujantes. Estaba Mario Igor, Abel Romero, Máximo Carvajal, Guillermo Varas, Roberto Tapia, Lincoln Fuentes, Hildegardo Igor y yo. Ahora, ¿quién llegaba temprano? ¿Quién necesitaba? Temprano llegaba Lincoln Fuentes, Roberto Tapia y Germán Gable. Eso era... Eso llegábamos a las 8, 8 y media de dibujar. Ya, perfecto. Y nos retirábamos a las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Perfecto, de ahí... Más o menos como a las 10 y media, 11 llegaba Máximo Carvajal. Y pasadito la 1 llegaban Abel Romero y Mario Igor, que se retiraban temprano para aprovechar el happy hour después. Entonces, perfecto, lo que comentábamos recién, que además que la plata era por página hecha en la práctica. claro, se pagaba por... Era parejo, no había una diferencia porque usted es no tal había o usted es tal. diferencia entre los dibujantes top como Juan Francisco, digamos, Mario Igor, Abel Romero y los demás, digamos que había un lote que éramos el segundo nivel, yo diría, pero que éramos básicamente los que hacíamos la empresa, porque éramos los dibujantes de producción. Claro. Porque habían dibujantes muy buenos, por ejemplo, Julio Berrío hacía unas maravillas, pero hacía 8 páginas al mes. Yo hacía 40 páginas al mes. Entonces, obviamente, yo no podía tener la calidad que tenía Julio Berrío porque tenía que producir 5 veces lo que hacía él. Pero si no hubiera sido por dibujantes como, por ejemplo, Hernán Girón, Roberto Tapia, Lincoln Fuente, y yo, digamos, el departamento no habría existido, o habría tenido que traer 20, 30 dibujantes más.
porque la producción, eso era una fábrica de historietas. ¿Cómo se decidía el tema de la portada? ¿Quién decía, ya, esta portada la hago yo? ¿La pedían, se las ofrecían, se les asignaban? ¿Cómo funcionaba eso? De repente... ¿Se pagaban igual las portadas que las páginas? O... No. Una portada yo diría que era como 3 o 4 veces el valor de una página. Pero la verdad es que todos le hacíamos el quite a las portadas porque era mucho trabajo y una portada uno se podía demorar un día entero, una cosa así. ¿Cuántas páginas hacían al día en ese momento? Yo hacía más o menos del orden de 2 páginas diarias porque tenía que hacer James Bond, tenía que hacer Ruta 44, de repente me caían historietas de cowboy, como Flyberty, y eventualmente aparecía alguien con una historieta del zorro que había que completarla para terminar el número. Todas esas cosas me caían a mí. Entonces yo de repente me amanecía dibujando, pero digamos la retribución económica era bastante buena. Vamos a saltar un poco en el tiempo con Germán para hablar de otro de sus títulos, porque a partir de este fin de James Bond, vuelve a aparecer el año 74 un nuevo espía inglés llamado Jack Killer, que era básicamente James Bond, con otro nombre, pero con la cara de Charles Bronson. La elección de Charles Bronson me han preguntado harto acá, de hecho, pasa porque era el personaje de moda. Hoy día tendríamos esto, pero con la cara de La Roca, básicamente. Claro. Arturo Vidal. Claro. No es malo, hay un negocio ahí, Germán. Cuidado, hay un negocio ahí. Claro, y voy a relatar rápidamente lo que pasó conmigo después del término de James Bond. A mí se me pidió que hiciéramos guiones de tipo comprometido, con un espíritu político, digamos, correspondiente a lo que había en el gobierno de Allende, y yo me negué, hice presente mi objeción de conciencia, ¿no es cierto? Y me retiré del dibujo y conseguí un trabajo en química, digamos, en mi profesión. ¿Qué era lo que había estudiado? En Soquimich. Mientras estaba en Soquimich, y para completar los ingresos, porque realmente yo partí, digamos, bajé mis ingresos tremendamente. O sea, se ganaba más como dibujante de historieta que como ingeniero en Soquimich. Mucho más. Entonces tomé en ese momento unos encargos para Inglaterra, para Argentina, y estuve haciendo unas adaptaciones de novelas famosas en historieta. Hice Ivanhoe, Los Tres Mosqueteros, El Retrato de Dorian Gray y varias otras más. Acabó la revista, se vendía bien. El primer número costaba 50 escudos. Cuando sacamos el número 9, 4 meses después, la tuvimos que vender a 300 escudos. Es decir, era una inflación desatada, entonces era imposible mantenerla, porque apenas alcanzaba para cubrir el costo del número siguiente, porque toda la diferencia de precio que se producía entre un número y otro iba a los bolsillos de los suplementeros, por un acuerdo sindical que había, y que no se cambió porque era un acuerdo que era pensando en alzas anuales, pero no en alzas como esta prácticamente cada 15 días. Por lo tanto, era imposible seguir con la revista. Claro, era imposible. Entonces llegamos al número 9 y dijimos, bueno, aquí no hay nada que hacer. Recogimos toda la devolución, porque siempre se hace más o menos un 20, un 15% más de edición para reposiciones, para venta a la gente que colecciona, y lo encargamos arriba de un camión, la devolución, se mandó a Argentina y se vendió toda la revista en Argentina. Por eso es bastante escasa. Es difícil encontrar que haya una señora en el sur, en Castro, que tiene algunos, les paso el dato después para que compren. Killer se retiró en Argentina, creo que tiene una tanguería. Y salto en el tiempo, 43 años después, Claro. A propósito, y le doy las gracias a Moisés Jason, que me da el dato de, hoy anda a conversar con Germán Gabriel, me dice, tú que andas ahí buscando páginas y qué sé yo. Llego a su departamento, estaba Germán, estaba con su hijo, qué sé yo, y me empieza a mostrar algunos originales. Y llego a unos originales, a un montoncito de originales de Killer. Y digo, ¿y este? Ah, me dice, ese es el número 10. No se publicó. Ah, dije yo. Seguí revisando originales como que no me importaba, digamos. Y podríamos publicarlo, le digo, yo tengo una editorial y él le cuento un poco de este evento, de qué es lo que pasaba acá, qué era lo que se generaba. Y me dice, claro, el único problema es que faltan 6 páginas, 2 de las cuales están hechas en boceto desde el 74 y 4 que hay que dibujar. Y además no tengo el guión, me dice. Pero el guión es muy parecido a una revista James Bond que anda dando vuelta ahí que era la tanto. Así que a partir de ese momento comenzó una búsqueda frenética, primero para conseguir esa revista, para ver en qué terminaba la historia.
Le agradezco obviamente a Claudio Aguilera de la Biblioteca Nacional que nos consiguió escanear esa revista del Archivo Nacional para poder tenerla y poder mandársela. Y además, por supuesto, a Germán, que corrió el riesgo. Al igual que la gente quiere, aceptó la misión de dibujar 4 páginas después de 30 años. ¿Cómo fue la experiencia de volver a tomar el lápiz y enfrentarse a esta página en blanco, digamos? Bueno, estaba bastante nervioso realmente porque dije, bueno, después de más años, porque prácticamente del año 74 yo casi no hacía nada, hasta 76, perdón, que fue el último que hice para Inglaterra. Del 76 son 24, casi 40 años, 41, 42 años que yo no hacía nada. Pero el dibujo está en la cabeza, está en el cerebro. El cerebro le da la orden a la mano para que haga lo que uno tiene en mente. Pero de todas maneras la mano estaba un tanto renuente a recibir las órdenes del cerebro. Entonces tuve que practicar un poco, me dolía la mano, porque después del primer día realmente el dolor en la muñeca era insoportable. Pero eso me fue pasando con el tiempo y después descubrí que en realidad, si bien es cierto que no era el nivel que yo tenía cuando terminé de dibujar para Inglaterra, por ejemplo, pero sí, digamos, era bastante aceptable y era publicable lo que yo estaba haciendo. Así que terminé las páginas a lápiz, después hice la portada, a lápiz también, y bueno, Claudio consiguió las personas que me asistieran, ¿no es cierto?, en pasarlas a tinta y colorear la portada, y bueno, ahí tienen el ejemplar número 10 de Killer, después de 40 años. Y esta es parte del proceso, lo que estamos viendo acá atrás, lo que ven a la izquierda, son parte de los lápices, uno de los lápices, es de los lápices del 74 creo, de Germán, y lo que ven al lado son las tintas del dibujante chileno Abel Elizondo, que nos ayudó, que aceptó esta misión. Yo le agradezco un montón a Abel y le agradezco también a Alan Robinson, que tomó la misión de tomarla. Alan Robinson, que es un dibujante que básicamente trabaja para el extranjero, no para Chile, y aceptó también este encargo, esta misión de entintar la portada, que fue coloreada por el Carlos Padilla, que también trabaja para el extranjero. Normalmente los grandes dibujantes que tenemos hoy día están siempre mirándose afuera y tomaron como suya esta misión de amor a la historieta de rescatar a Killer después de una gente que rescató a tanta gente, ahora fue rescatado por los dibujantes chilenos. La verdad es que el tiempo se ha hecho corto, ya estamos casi terminando esta charla. Yo sé que quedan un montón de cosas que podríamos conversar, podríamos hablar tardes completas con Juan Francisco, lo hemos hecho en su taller, hemos conversado tardes completas. A mí no me queda mucho más que darle las gracias a los dos. Como decía Cristian, nosotros hoy día estamos parados sobre los hombros de gigantes. Nosotros normalmente tiende a pensar que las cosas parten con uno, que las cosas partieron hace 10 años. Chile es un país de historieta, y si es un país de historieta es gracias a lo que se hizo en la Edad de Oro, como llamamos nosotros, de la que ustedes dos fueron protagonistas. Yo estoy aquí, casi es una patudez, yo estoy en esto hace muy poco, pero siento que de cierta manera represento un montón de gente que está acá en esta sala y que no está tan bien, que ha seguido haciendo historietas y que se esfuerza hoy día por hacer historietas y que los ven ustedes y que los han visto siempre como referentes. Esto es patrimonio vivo, digo yo. A mí me pasa que siempre uno va a ver en las revistas, en el PS, en otros lugares, y dice, bueno, estas revistas en 15 años más a lo mejor ya no van a estar. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Moisés Jason con sus libros que están allá afuera, lo que está haciendo Claudio Aguilera en la biblioteca, lo que está haciendo Carlos Reyes junto con la gente de Go Comics, lo que se hizo en el Museo de la Historieta también, es rescatar esto, que es patrimonio nuestro, que es historia nuestra. Hace poco estábamos mirando la gente en las redes sociales los 100 años de Jack Kirby. Somos buenos para mirar a Kirby, somos buenos para mirar afuera, pero tenemos que también mirar un poquito para adentro, y qué mejor que mirar un poquito más atrás y descubrir que tenemos tremendos artistas acá también que se merecen nuestro reconocimiento. Es por eso que hoy día, y le agradezco a Cristian de nuevo, el Festival Internacional del Cómic de Santiago les quiere hacer entrega a ustedes de un premio especial que no se entrega muy seguido, además, que es un premio a la trayectoria. Cristian, te dejo a ti las palabras. Bueno, nosotros todos los años, cuando entregamos los premios FIC Santiago, entregamos el Gran Premio FIC Santiago, siempre a gente que ha sido destacada. Ahí hemos hecho reconocimientos a Temo, hemos hecho varios reconocimientos, también lo hicimos con Gabriel y Nelson, que ganaron el Eisner como equipo con Little Nemo. Y este año
pensamos en ustedes dos, y queremos entregarle el Gran Premio FIC Santiago a don Germán Gabler. Así es, por favor. Y por supuesto, don Juan Francisco Jara. Hagamos ahí la foto oficial para las redes sociales y todo. Esencialmente, el premio dice, FIC Santiago tiene el honor de entregar a, en este caso, a don Germán Gabler, el Gran Premio FIC Santiago 2017, por su trayectoria y el enorme legado que ha dejado en la historieta nacional. Para los dos dice lo mismo, así que ellos se lo merecen. Un aplauso para ellos dos. Estamos mostrando los premios acá para... Eso, para la foto. Uy, muchas gracias a todos. Ellos son las estrellas de este evento, así que denle un fuerte aplauso a ellos. Un fuerte aplauso, por supuesto. Muchas gracias a ti, Santiago. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Los invito obviamente a que puedan seguir conversando con ellos dos para estar acá en su mesa firmando. Tienen prints, tienen originales. Y obviamente los invito a comprar el... Muy grande. Sacamos la revista, se vendía bien. El primer número costaba 50 escudos. Cuando sacamos el número 9, 4 meses después, la tuvimos que vender a 300 escudos. Es decir, era una inflación desatada, entonces era imposible mantenerla, porque apenas alcanzaba para cubrir el costo del número siguiente, porque toda la diferencia de precio que se producía entre un número y otro iba a los bolsillos de los suplementeros, por un acuerdo sindical que había, y que no se cambió porque era un acuerdo que era pensando en alzas anuales, Claro. pero no en alzas como esta prácticamente cada 15 días. Por lo tanto, era imposible seguir con el revista. Claro, era imposible. Entonces llegamos al número 9 y dijimos, bueno, aquí no hay nada que hacer. Recogimos toda la devolución, porque siempre se hace más o menos un 20, un 15% más de edición para reposiciones, para venta a la gente que colecciona, y lo encargamos arriba de un camión, la devolución, se mandó a Argentina y se vendió toda la revista en Argentina. Por eso es bastante escasa. Es difícil encontrar que haya una señora en el sur, en Castro, que tiene algunos, les paso el dato después para que compren. Killer se retiró en Argentina, creo que tiene una tanguería. Y salto en el tiempo, 43 años después, Claro. A propósito, y le doy las gracias a Moisés Jason, que me da el dato de hoy anda a conversar con Germán Gabler, me dice tú que andas ahí buscando páginas y qué sé yo. Llego a su departamento, estaba Germán, estaba con su hijo, qué sé yo, y me empieza a mostrar algunos originales. Y llego a unos originales, a un montoncito de originales de Killer. Y digo, ¿y este? Ah, me dice, ese es el número 10. No se publicó. Ah, dije yo. Seguí revisando originales como que no me importaba, digamos. Y podríamos publicarlo, le digo, yo tengo una editorial y él le cuento un poco de este evento, de qué es lo que pasaba acá, qué era lo que se generaba. Y me dice, claro, el único problema es que faltan 6 páginas, 2 de las cuales están hechas en boceto desde el 74 y 4 que hay que dibujar. Y además no tengo el guión, me dice. Pero el guión es muy parecido a una revista James Bond que andaba dando vuelta ahí que era la tanto. Así que a partir de ese momento comenzó una búsqueda frenética, primero para conseguir esa revista para ver en qué terminaba la historia. Le agradezco obviamente a Claudio Aguilera de la Biblioteca Nacional que nos consiguió escanear esa revista del Archivo Nacional para poder tenerla y poder mandársela. Y además, por supuesto, a Germán, que corrió el riesgo. Al igual que la gente quiere, aceptó la misión de dibujar 4 páginas después de 30 años. ¿Cómo fue la experiencia de volver a tomar el lápiz y enfrentarse a esta página en blanco, digamos? Bueno, estaba bastante nervioso realmente porque dije, bueno, después de
más años, porque prácticamente del año 74 yo casi no hacía nada, hasta 76, perdón, ese fue el último que hice para Inglaterra. Del 76 son 24, casi 40 años, 41, 42 años que yo no hacía nada. Pero el dibujo está en la cabeza, está en el cerebro. El cerebro le da la orden a la mano para que haga lo que uno tiene en mente. Pero de todas maneras la mano estaba un tanto renuente a recibir las órdenes del cerebro. Entonces tuve que practicar un poco, me costó, me dolía la mano, porque después del primer día realmente el dolor en la muñeca era insoportable. Pero eso me fue pasando con el tiempo y después descubrí que en realidad, si bien es cierto que no era el nivel que yo tenía cuando terminé de dibujar para Inglaterra, por ejemplo, pero sí, digamos, era bastante aceptable y era publicable lo que yo estaba haciendo. Así que terminé las páginas a lápiz. Después hice la portada, a lápiz también, y bueno, Claudio consiguió las personas que me asistieran, ¿no es cierto?, en pasarlas a tinta y colorear la portada, y bueno, ahí tienen el ejemplar número 10 de Killer, después de 40 años. Y esta es parte del proceso, lo que estamos viendo acá atrás, lo que ven a la izquierda, son parte de los lápices, uno de los lápices, este de los lápices del 74 creo, de Germán, y lo que ven al lado son las tintas del dibujante chileno Abel Elizondo, que nos ayudó, que aceptó esta misión. Yo le agradezco un montón a Abel y le agradezco también a Alan Robinson, que tomó la misión de tomarla. Alan Robinson, que es un dibujante que básicamente trabaja para el extranjero, no para Chile, y aceptó también este encargo, esta misión de entintar la portada, que fue coloreada por el Carlos Padilla, que también trabaja para el extranjero. Normalmente los grandes dibujantes que tenemos hoy día están siempre mirándose fuera, y tomaron como suya esta misión de amor a la historieta, de rescatar a Killer después de una gente que rescató a tanta gente. Ahora fue rescatado por los dibujantes chilenos. La verdad es que el tiempo se ha hecho corto, ya estamos casi terminando esta charla. Yo sé que quedan un montón de cosas que podríamos conversar, podríamos hablar tardes completas con Juan Francisco, lo hemos hecho en su taller, hemos conversado tardes completas. A mí no me queda mucho más que darle las gracias a los dos. Como decía Cristian, nosotros hoy día estamos parados sobre los hombros de gigantes. Nosotros uno normalmente tiende a pensar que las cosas parten con uno, que las cosas partieron hace 10 años. Chile es un país de historieta, y si es un país de historieta es gracias a lo que se hizo en la Edad de Oro, como llamamos nosotros, de la que ustedes dos fueron protagonistas. Yo estoy aquí, casi es una patudez, yo estoy en esto hace muy poco, pero siento que de cierta manera represento un montón de gente que está acá en esta sala y que no está tan bien, que ha seguido haciendo historietas y que se esfuerza hoy día por hacer historietas y que los ven ustedes y que los han visto siempre como referentes. Esto es patrimonio vivo, digo yo. A mí me pasa que siempre uno va a ver en la revista, en el PS y otros lugares, y dice, bueno, estas revistas en 15 años más a lo mejor ya no van a estar. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Moisés Jason con sus libros que están allá afuera, lo que está haciendo Claudio Aguilera en la biblioteca, lo que está haciendo Carlos Reyes junto con la gente de Go Comics, lo que se hizo en el Museo de la Historieta también, es rescatar esto, que es patrimonio nuestro, que es historia nuestra. Hace poco estábamos mirando la gente en las redes sociales los 100 años de Jack Kirby. Somos buenos para mirar a Kirby, somos buenos para mirar afuera, pero tenemos que también mirar un poquito para adentro, y qué mejor que mirar un poquito más atrás y descubrir que tenemos tremendos artistas acá también que se merecen nuestro reconocimiento. Es por eso que hoy día, y le agradezco a Cristian de nuevo, el Festival Internacional del Cómic de Santiago les quiere hacer entrega a ustedes de un premio especial que no se entrega muy seguido, además, que es un premio a la trayectoria. Cristian, te dejo a ti las palabras. Bueno, nosotros todos los años, cuando entregamos los premios FIC Santiago, entregamos el Gran Premio FIC Santiago, siempre a gente que ha sido destacada. Hemos hecho reconocimientos a Temo, hemos hecho varios reconocimientos, también lo hicimos con Gabriel y Nelson, que ganaron el Eisner como equipo con Little Nemo. Y este año pensamos en ustedes dos, y queremos entregarle el Gran Premio FIC Santiago a don Germán Gabler. Así es, por favor. Y por supuesto, don Juan Francisco Jara.
Hagamos ahí la foto oficial para las redes sociales y todo. Esencialmente, el premio dice, FIC Santiago tiene el honor de entregar a, en este caso, a don Germán Gabler, el Gran Premio FIC Santiago 2017, por su trayectoria y el enorme legado que ha dejado en la historieta nacional. Para los dos dice lo mismo, así que ellos se lo merecen, un aplauso para ellos dos. Estamos mostrando los premios acá para